A los Romanos, capítulo número 10, verso número 8, 9, 10 y 11. Y dice así la palabra de Dios: mas ¿qué dice Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esa es la palabra de Dios. La salvación que Dios ha provisto para el pecador está establecido por medio de la fe, por medio de creer. No solo creer que Dios existe, no solo creer que Dios hizo el universo. Eso es bueno. Los judíos que clavaron a Jesús, ellos sabían que Dios existía. Adoraban a Dios, tenían su templo. Cada sábado se reunían para cumplir la ley de Dios, estudiar la palabra, escuchar la palabra. Lo apartaban especialmente para dedicarlo a Dios, que ellos sabían que Dios existe. Pero con todo eso clavaron a Jesús. Los principales ministros de culto entregaron a la muerte al Hijo de Dios y no creyeron. Y no pudieron tener la salvación, aunque creían en Dios, porque rechazaron al Hijo de Dios. Y Jesús dijo: el que a mí me recibe, recibe al que me envió. En otras palabras, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, aunque diga que cree en Dios. Porque Dios estableció en su plan maravilloso, en su sabiduría, en su amor, en su misericordia, salvar a los hombres de sus pecados y de la condenación eterna por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Por eso la palabra claramente está hablando, claramente. Verso número 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón, no creer con la cabeza, con la mente, con el conocimiento, sino creer con el corazón, de verdad, un hecho real realizado en la cruz del Calvario, a favor de tu alma, a favor de tu salvación. A veces decimos: murió por todos los pecados, pero cuesta decir: murió por mis pecados y soy salvo. Él pagó por mí. Eso es muy diferente. Por eso dice: más que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el dueño de tu vida, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no está sometido a Él, porque un Señor es a quien se le obedece. Puede ser que podamos decir o alguien diga: Señor Jesús, y no le está obedeciendo. Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor y no hace lo que yo mando? Porque a un Señor se le obedece. Pero cuando la persona realmente no ha creído, puede decirle Señor a Jesús:
vagamente, superfluamente. Pero otra cosa es que Jesús realmente sea tu Señor, tu Salvador único, tu Dios hecho hombre, para redimir tu alma, para pagar por tus pecados. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es palabra de Dios, no es palabra de humano ni de religión. Esa es la palabra de Dios. Dios juzgará al mundo por medio de su palabra escrita. Dios no juzgará al mundo por la ideología del hombre, por la mente torcida de un hombre. Dios juzgará al mundo por medio de su palabra. Porque los cielos pasarán y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. El mundo pasará y sus deseos, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá y vivirá para siempre. Eso no le gusta al diablo, pero le agrada a Jesucristo, le agrada al Padre, le agrada al Hijo, le agrada al Espíritu Santo. Que se hable la verdad como está escrita. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Palabra de Dios. No dice: si eres miembro de la iglesia más grande de la tierra, serás salvo. Eso no dice la Biblia. Si eres miembro de la iglesia que tiene el nombre más bonito, serás salvo. No dice la Biblia eso. Si eres miembro de la iglesia más rica del mundo, serás salvo. No dice la Biblia eso. La palabra de Dios dice claramente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, con el corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. No es la palabra de un mortal. No es la palabra de una organización religiosa. Es la palabra de Dios delante de la cual el mundo dará cuenta. Aleluya. Es por el acto de creer. Es por la fe la salvación. La fe en Jesús. Es por haberte arrepentido de todos tus pecados. Es por haber renunciado a lo que a Dios no le agrada. Es por haber aceptado a Jesús como está escrito. Es por creer en el Evangelio de Jesús que está la salvación. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a todos los hombres. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no solo por haber sido bautizado, y menos de niño, sino por haber sido bautizado por creer que Jesús es el Señor y tu único Salvador. Bautizarse por el aspecto de la decisión del arrepentimiento. Eso es lo que vale. Hay algunos que dicen: yo creo que Cristo murió por mis pecados, pero son adoradores de la muerte, del diablo. Creo que Cristo murió por nuestros pecados, pero son brujos, hechiceros, idólatras, mentirosos, maldicientes, estafadores, delincuentes. Se embriagan siempre, maldicen, no conocen el amor de Dios. Están llenos de serpientes y de culebras y alacranes sus corazones. No te llevará eso a ningún lado, sino a la condenación. Pero hoy se está hablando esta palabra para que te arrepientas de tus pecados. Hoy está haciendo llegar el Dios de misericordia esta predicación de su palabra a usted que todavía está con vida, a usted que puede aprovechar
el día de hoy, mientras vive, arreglar su vida con Cristo, arrepentirse, aceptarlo a Él como su único Salvador, convertirse a Él con todo su corazón, creer en Él de verdad, creer que en la cruz llevó sus pecados y pagó por cada uno de ellos, creer que en la cruz le fue otorgada a usted la salvación y que Jesús es su único Salvador, no hay más. Está escrito, y en ningún otro hay salvación, en nadie más, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien usted pueda ser salvo, solo por el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios, gracias a Dios por los que fueron santos de verdad, no por los santos de palo ni de madera, sino por los que fueron santos de verdad, y que Dios los hizo santos por la fe en Jesús mediante su sangre, y que no lo hizo santo un hombre mortal, sino de Dios, porque Él es el que lee el corazón de los hombres. Cuando una persona ama de verdad a Dios, Él lo sabe. Cuando alguien se ha arrepentido de verdad y ha creído en Él, Él lo sabe. Y a ese lo santifica, lo salva, lo perdona, lo cambia, lo transforma. Solo en Él hay salvación y esperanza. Solo en Él hay sanidad para el enfermo. Solo en Él hay liberación para el cautivo. Solo en Él hay luz para el que está en tiniebla. Solo en Él, y no hay más. Verso número 10. Porque con el corazón se cree, no con la boca, no con la mente, no con el cerebro. Con el corazón se cree para ser justificado, para ser salvo, para ser limpiado, para ser perdonado. Es lo que está diciendo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Lo tiene que hablar. Lo tiene que confesar, no a un hombre, no a un mortal. Lo tiene que confesar a Dios y delante de Dios, con su corazón. Porque con el corazón se cree para ser salvo y con la boca se confiesa para salvación. Si alguien dice que cree, no le va a importar que el mundo lo sepa. Pero si alguien dice que cree y se anda escondiendo y le da vergüenza, no ha creído. Debe de confesarlo con su boca, primero delante de Dios, y luego no debe avergonzarse. Por eso el Señor le demanda al creyente una señal que se llama el bautismo, que no se hace a las escondidas, se hace públicamente, donde cualquiera que quiera lo pueda ver y sepa que se ha vuelto a Cristo y lo ha recibido como su Señor y Salvador. Jesús dijo: el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré también delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Mas el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Familia y amigos, es por la fe la salvación. Y cuando eso ocurre de verdad, el pecador cambia. El pecador es transformado. El delincuente deja de ser delincuente. El maldiciente deja de ser maldiciente. El borracho, el drogadicto deja de serlo. El asesino deja de delinquir y de asesinar. El homosexual y la lesbiana dejan de serlo. Dios cambia esa naturaleza, porque es un acercamiento no a una religión, sino al Dios que tiene poder de salvar y cambiar y transformar. Porque con el corazón se cree para ser salvo, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere, que en Él crea, no será avergonzado.
Habla de no ser avergonzado en el día del juicio. Habla de no ser desechado en el día del juicio. No será avergonzado. Mas el que no, o los que no, tristemente para siempre serán avergonzados. Amigos y familias, Jesucristo tiene los brazos abiertos aún para usted que está oyendo esta palabra. La oportunidad sigue llegando hacia usted a través de este medio, a través de esta difusión. No se obliga a nadie. La salvación es voluntaria. El vivir con Cristo en eternidad es voluntad personal. El perderse e ir al infierno es voluntad personal. El no creer en nada es decisión personal. Pero nadie que no pueda creer en Jesús podrá ser salvo. Solo hay dos caminos: el cielo o el infierno, hacia arriba o hacia abajo, hacia el tormento eterno o hacia el gozo eterno en la patria celestial con los creyentes en Cristo Jesús. Queridos amigos y familia, ¿qué debe hacer para ser salvo? Dígale a Jesús que usted lo siente demasiado y que lo ha ofendido, que ha vivido lejos de Él, haciendo lo que a Él no le agrada. Pídale perdón con todo su corazón. Arrepiéntase de sus pecados. Acéptelo a Él de verdad como su único Salvador. Dígale: yo creo que tú eres el Hijo de Dios enviado al mundo para morir por mis pecados. Creo que pagaste por todos mis pecados. Eres mi Salvador. Perdóname. Creo que tú resucitaste de entre los muertos y que eres el único Salvador de mi alma. Y creo que estás sentado a la diestra de Dios. Te entrego mi corazón, te abro mi vida. Sálvame. Cuando haga eso con todo su corazón, el milagro sucederá en su vida y pasará usted de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al reino de Jesucristo. Así dice la Biblia, está en la Biblia, es la palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias porque en esta hora has permitido que una vez más alguien haya escuchado este mensaje, tu palabra. Concédele el arrepentimiento, concédele la salvación de su alma. Ten misericordia. Tú no viniste a buscar justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Ten misericordia de los que se burlan. Ten misericordia de los que insultan tu palabra y a tus servidores que llevan tu palabra. No les tomes en cuenta sus pecados. Sálvalos. Concédeles el arrepentimiento en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Señor, muchas gracias. Gracias, Cristo.